Vamos a ver cómo completar la tabla de distribución de frecuencias para intervalos de clase. Siempre lo primero que hay que hacer es identificar el dato mayor y el dato menor. En nuestro caso, nuestro dato menor es 35 y nuestro dato mayor es 59. Esto es en base al ejemplo del libro, ¿sí? ¿Para qué yo necesito el dato menor y el dato mayor? Para poder calcular el rango. El rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Y el rango a mí me permite obtener una idea de la dispersión que va a tener todos los datos. ¿Cómo se calcula el rango? A partir de la diferencia que hay entre el dato mayor y el dato menor. ¿Sí? En nuestro caso sería 59 menos 35, nos da 24. Cuando yo voy a armar la tabla, en el ejemplo decía, por ejemplo, acá, la primera fila decía 35 kilogramos hasta menos de 40 kilogramos. Se me va a hacer muy largo si tengo que escribir todo eso. Entonces yo lo abrevio traduciéndolo y pasando a la forma simbólica. 35 es mi límite inferior y 40 mi límite superior en este intervalo. Fíjense que yo escribo el límite inferior con corchete y el límite superior con paréntesis. ¿Qué significa el paréntesis y qué significa el corchete? El corchete significa que inicio en 35 y este valor sí lo voy a tomar. El paréntesis significa que voy a tomar todos los valores que sean menores al 40. Y si hay un valor 40 en este intervalo, no lo voy a incluir porque el 40 no forma parte del intervalo. ¿Dónde forma parte el 40? En el siguiente, donde ya está nuevamente en corchete y 45 en paréntesis. Entonces, en este caso, ¿qué valores voy a tomar? Todos los menores al 45. Si hay un 45, ¿lo voy a considerar acá? No. ¿Dónde lo considero? En el siguiente. Y así voy armando los intervalos. El último valor del intervalo ya es cerrado, porque ahí terminaría mi tabla, ¿sí? Bien, en el ejemplo ya estaban identificadas todas las frecuencias absolutas. Voy a sacar la muestra a partir de la sumatoria de mis frecuencias absolutas que me da 30. Con esto yo ya estoy en condiciones de representar la situación por medio del histograma. Para el histograma, similar al gráfico de barras, voy a realizar los ejes horizontal y vertical y voy a tener en cuenta lo siguiente. Como mi primer valor es 35, acá recuerden que cuando no inicio desde el 0 voy a colocar estas dos barritas que significan que hay valores anteriores a mi primer valor que no lo voy a considerar. Mi primer valor es 35. Y ahí simplemente realizo mi escala 35, 40, 45, 50, 55, 60 que yo tengo. Me voy ahora a las frecuencias absolutas. Mi valor máximo es 10. Así que acá yo puedo decidir la escala. Puedo ir de 1 en 1, de 2 en 2, 3 en 3. Ahí deciden ustedes la escala. Yo iré de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Esto me representa frecuencias absolutas. Bien. De 35 a 40. ¿Qué frecuencia absoluta tiene?
3. Es decir, que en este intervalo debo hacer una barra cuya altura sea de 3. Yo sé que el 3 está entre medio del 2 y del 4. ¿Sí? Termina mi barra en el 40 y sigo con el siguiente. De 40 a 45 tengo una frecuencia absoluta de 10. Es decir, que de 40 a 45 mi nueva superficie va a ser de altura 10. De 45 a 50, frecuencia absoluta 8. De 50 a 55, frecuencia absoluta 6. Y 55 a 60, frecuencia absoluta 3 nuevamente. Observen que la única diferencia que tenemos aquí con los gráficos de barra que nosotros veníamos realizando es que estas barras ahora están pegadas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con variables cuantitativas continuas, ¿sí? Es decir, estamos trabajando con intervalos de clase. Empieza y donde termina el primer intervalo, automáticamente ya comienza el siguiente, ¿sí? Bueno, este gráfico que me quedó representado es a lo que nosotros le llamamos histograma. Si yo quisiera en el gráfico, una vez realizado el histograma, confeccionar el polígono de frecuencia, para ello deberé agregar una columna más a mi tabla y sacar las marcas de clase. ¿Qué eran las marcas de clase? El punto medio en cada intervalo. ¿Cómo se calcula el punto medio para cada intervalo? Realizando la suma del límite inferior más el límite superior, y a dicho resultado lo dividimos por 2. Es decir, que para saber mi primer marca de clase tendría que hacer 35 más 40 es igual a 75. 75 dividido 2, eso me da 37,5. Me voy al segundo intervalo. 40 más 45, 85. 85 dividido 2, 42,5. Y así voy realizando los puntos medios de cada intervalo. Una vez completado esta columna, me voy al gráfico nuevamente y lo único que debo realizar es lo siguiente. Como en el 35 y el 40 medianamente acá está el punto medio, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es voy a marcar en la parte superior un punto. Esta parte superior a mí me va a representar el 37,5. Ahora, para el segundo intervalo, del 40 al 45, mi punto medio me dio como resultado 42,5. Más o menos estaría acá, pero lo debo representar en la parte superior, ¿sí? Y así van marcando todas las partes superiores. Y por último, deberán unir estos puntos entre sí para que se forme el polígono. Hasta acá nada más yo hice puntos. Pero, ¿qué es un polígono? Es una figura de n lados y debe ser una figura cerrada. Es decir, que yo a esto lo debo cerrar. ¿Cómo? Uniendo con el eje de abscisas. Entonces, mi polígono de frecuencia sería todo lo que queda por debajo. Para la confección de la ojiva voy a agregar una columna más y voy a completar con las frecuencias absolutas acumuladas.
Muy bien. Para la confección de la ojiva voy a realizar nuevamente un sistema en el que en el eje de abscisas voy a indicar los intervalos, pero ahora en el eje de ordenadas ya no voy a indicar las frecuencias absolutas como lo hice para la representación del histograma. Para representar la ojiva voy a indicar las frecuencias absolutas acumuladas. Como yo tuve mis frecuencias absolutas acumuladas 3, 13, 21, 27 y 30, debo seleccionar la escala que voy a utilizar. Como 30 es mi valor máximo, iré de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ahora bien, mi primer intervalo de 35 a 40, mi frecuencia absoluta acumulada fue de 3. Por lo tanto, voy a hacer una barra que tenga 3 de altura. La segunda tiene que ser ya de 13. De 40 a 45 debo hacer una barra de 13. Esto es 12, 13 estaría un poquitito más arriba. De 45 a 50, 21. ¿Qué van observando en este gráfico? Que va siempre en aumento, ¿sí? De 50 a 55, 27. Y de 55 a 60, 30. Si comparamos los gráficos, el histograma no siempre va a ir en aumento, porque eso va a depender de las frecuencias absolutas que tiene cada intervalo. En cambio, la ojiva siempre será un gráfico de barras en aumento. Pero no termina acá la ojiva. ¿Cómo yo debo marcar los puntos que me van a determinar la ojiva? Porque la ojiva es una línea poligonal. Voy a considerar el primer valor de todo mi intervalo, que es 35. Y voy a comenzar a unir el extremo superior derecho de cada barra de intervalo. Es decir, del 35 al 40, este es mi extremo superior. De 40 a 45, este es mi extremo superior derecho. De 45 a 50, extremo superior derecho. De 50 a 55, extremo superior derecho. 55 a 60, extremo superior derecho. Y a diferencia del polígono de frecuencia que yo los unía utilizando la regla, para la ojiva lo voy a marcar simplemente a pulso, porque la definición de ojiva es que es una línea poligonal, no es una recta. Entonces yo simplemente voy a unir los puntos hasta que me quede determinada la curva. Y esto es la ojiva, la cual se representa a partir de las frecuencias absolutas acumuladas. Y aquí tenemos el histograma con el polígono de frecuencia. Y hasta acá tenemos los 3 tipos de gráficos que se les puede llegar a pedir en los ejercicios de estadística que vamos a comenzar a trabajar ahora con los intervalos de clase. Muchas gracias.